Un cordial saludo, mi nombre es Henry Osvaldo Correa Vargas, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. La presente actividad corresponde a la materia Dirección de tesis, validación de método, correspondiente a la unidad número 4, integración del método y resultados. La primera parte corresponde a la descripción de la tabla de consistencia de la investigación, donde la línea corresponde a tecnología educativa. El tema es el pensamiento aleatorio. El título TIC y pensamiento aleatorio, estudio de caso desde un ambiente de aprendizaje con estudiantes de grado octavo. Como pregunta general, el cómo involucrar las TIC en la creación de un ambiente de aprendizaje significativo que fortalezca el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado octavo del Colegio Aquileo Parra, institución educativa distrital. Como objetivo de la investigación está el analizar las percepciones de los estudiantes acerca de la incidencia de un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC y en el fortalecimiento de habilidades del pensamiento aleatorio para comprender la contribución en procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde la información obtenida utilizando entrevistas y observación participante. Dentro de los objetivos específicos, como primer lugar tenemos el identificar las habilidades del pensamiento aleatorio que requieren de fortalecimiento en los estudiantes de grado octavo. Segundo objetivo específico, el describir las características del ambiente de aprendizaje mediado por TIC que requieren de fortalecimiento del pensamiento aleatorio. Como tercero, analizar los avances en el desarrollo de habilidades del pensamiento aleatorio desde la implementación de herramientas TIC. Y por último, interpretar a partir de las percepciones de los estudiantes las contribuciones en el aprendizaje mediado por TIC al fortalecimiento del pensamiento aleatorio. Como método y diseño se tiene que es un estudio de caso donde el tipo es de estudio longitudinal, donde al investigar los cambios asociados al impacto de una estrategia didáctica fundamental en las tecnologías de la información y la comunicación. Los participantes es un grupo de 14 estudiantes de grado octavo de la jornada mañana del Colegio Aquileo Parra. Este es un colegio público ubicado en la ciudad de Bogotá. Los estudiantes tienen entre los 13 y los 15 años y ellos se eligieron dentro de un grupo de 35 a partir de un muestreo no probabilístico por autoselección. Dentro de las técnicas e instrumentos tenemos las entrevistas semiestructuradas a cada uno de los estudiantes, la observación participante aplicada en cada sesión de clase y dos grupos focales. Como instrumentos tenemos los guión de entrevista, el guión de observación y el guión para grupo focal. La validez y confiabilidad del instrumento se respalda en la validación a partir de 4 doctores expertos en la materia. Como método de análisis está el de contenido, que consiste en identificar categorías y analizar percepciones, y la narrativa, que consiste en comprender sobre los relatos y las experiencias descritas por los estudiantes, las percepciones que tienen sobre el pensamiento aleatorio en su fortalecimiento a partir de un ambiente de aprendizaje. La metodología se describe a partir del objetivo general, donde consiste en analizar las percepciones de los estudiantes derivadas de un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC para fortalecer habilidades asociadas con el pensamiento aleatorio. Los objetivos específicos, el primero, cuáles son las habilidades que se requieren fortalecer. El segundo, cómo se caracteriza el ambiente mediado por las TICs. El tercero, entender los avances en las habilidades derivadas de la implementación de las herramientas TIC. Y la cuarta, las percepciones de los estudiantes respecto a las contribuciones del ambiente de aprendizaje en el desarrollo de habilidades.
Dentro del tipo de diseño es un tipo cualitativo que se fundamenta en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y se fomenta el trabajo constructivista. Dentro del alcance del estudio se espera que desde este estudio de caso se logre una construcción rigurosa de resultados buscando que sean válidos, verificables y confiables a partir de un plan de acción donde eh, el contexto de estudio se organice para identificar y plantear un problema desde el cual se definen unos propósitos y se implementa una estrategia didáctica que permita la recolección y el análisis de datos para contribuir a mejorar mejores prácticas y se aporte a la comprensión de la problemática abordada. Los participantes, 14 estudiantes de grado octavo, de entre los 13 y los 15 años, elegidos eh, por un muestreo no probabilístico por autoselección eh, y quienes firmaron su consentimiento informado y de participación por el estudiante y por el acudiente. Dentro de las técnicas para la recolección de la información está estuvieron la entrevista semiestructurada por estudiante, la observación participante por sesión de clase y el guión de entrevista a dos grupos focales. ¿Cuál fue el objetivo de cada uno de ellos? La primera, que fue el guión de entrevista semiestructurada, busca que antes de la intervención en el aula por parte del investigador, el docente identifique ideas, intereses y percepciones. El guión de la observación participante por sesión se diseña para registrar comportamientos, interacciones y evidencias de aprendizaje. Y el guión para grupo focal se aplica a dos grupos de 7 estudiantes cada uno para conocer las percepciones conceptuales y convivenciales que le asocian a la implementación del ambiente de aprendizaje mediado por las TIC. ¿Cómo se procesa la información y cuál fue el análisis? Lo primero que se hace es la transcripción de las entrevistas que se realizó a estudiantes, a los grupos focales, junto a la elaboración de los registros que se obtienen de la observación participante. Luego se pasa a una codificación desde las categorías que inicialmente se establecen y se identifican categorías emergentes gracias a la ayuda del software Atlas T. Como tercer lugar, el análisis de información mediante el contenido de enfoque temático para identificar temas, significados comunes, patrones, diferencias o ideas emergentes. Se hace una triangulación de la información recolectada desde los diferentes instrumentos para encontrar puntos divergentes o convergentes según corresponda. Por último, se hace una interpretación desde el uso de referentes teóricos por parte del investigador. Dentro de los resultados preliminares, se aplica una relación de las categorías y subcategorías de investigación con ayuda de Atlas T. Se estudia la información desde estas nuevas categorías y subcategorías obtenidas desde los instrumentos de investigación. Se interpretan los patrones respecto a las percepciones de los estudiantes en cuanto al fortalecimiento convivencial y conceptual asociados con el pensamiento aleatorio y derivados de la aplicación del ambiente de aprendizaje mediado por las TIC. Se hace la triangulación de instrumentos, se contrasta con referentes teóricos y se obtienen las conclusiones. Los resultados a partir de la narrativa, el investigador identifica aquellos aportes que considera relevantes y a partir de ellos se organiza la siguiente tabla que busca hacer una comparación entre la categoría, entre la narrativa, entre la cita textual y entre la interpretación, que específicamente consiste en lo siguiente: se toma una categoría, ya sea las inicialmente establecidas o las emergentes, de las cuales se asocia una narrativa que corresponde al planteamiento de un autor que respalda la idea, donde se complementa con una cita textual
identificada a partir de los instrumentos que haya hecho alguno de los participantes. Por último, se hace una interpretación por parte del investigador de lo que considera representan estos tres elementos de una forma comparativa. Eh, para la construcción de un análisis e interpretación se reconocen las características particulares de los participantes y del contexto. Entonces, este planteamiento de resultados se relacionan los hallazgos, las evidencias y las categorías en función de los objetivos específicos. Entonces, la estructura consiste en, se menciona el objetivo específico, se se describe cuál es el hallazgo que considera se encontró a partir de los instrumentos, se muestra la evidencia o la razón por la cual se considera que se tuvo este hallazgo y se identifica dentro de una de las categorías, ya sea las emergentes o de las inicialmente planteadas, para finalmente describir de forma narrativa cuál es la apreciación del investigador de relacionar estos cuatro elementos. Por último, se mencionan algunas de las referencias que se consideran más relevantes dentro de toda la bibliografía que se consulta durante el desarrollo de la investigación. Muchas gracias por su atención. Un resto de día.